La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Elsa Salas Mejía les invita cordialmente a escuchar la enseñanza de este día de hoy. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor y al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a comprender y a poner por obra la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito, bendito y bendito sea tu santo nombre. Señor, en este día queremos colocar nuestras inquietudes, nuestras necesidades en tus manos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a caminar de acuerdo a lo que dice su divina y preciosa palabra. No queremos seguir ofendiendo tu nombre, Señor. Queremos alinearnos, queremos conocer cómo debemos de verdaderamente caminar dentro de los parámetros y dentro de todo lo que tú has establecido en la palabra para poder ir al reino de los cielos. Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Señor, por acompañarnos, por enviar a tu Espíritu Santo para que nos guíes y sea nuestro Maestro y nos convenza y cumpla esas funciones en nosotros para poder llegar al reino de los cielos, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de ser escritos en el libro de la vida. Nunca permita, Señor, que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida eterna. Al contrario, Señor, que día a día se afiance más nuestro nombre, Señor. Y que ese nuevo nombre y esa nueva responsabilidad que tú nos darás, Señor, sea para honrarte, para glorificarte, para exaltarte. Gracias, poderoso Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros vamos a hablar y vamos a trabajar acerca de un tema muy especial. ¿Y cuál es ese tema del cual nosotros vamos a hablar y del cual nosotros vamos a estar estudiando en este día de hoy? Como primera medida, tenemos que saber que nosotros somos iglesia. Pero para que usted y yo seamos iglesia, tenemos que cumplir el primer requisito que el Señor Jesús coloca como parámetro para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Y es la gran enseñanza que Jesús le da a uno de los maestros de Israel, como es a Nicodemo. Nosotros conocemos y trabajamos y hemos leído infinidad de veces y tal vez hemos escuchado a muchas personas hablar acerca de lo que es el nuevo nacimiento, del encuentro entre los dos grandes maestros, Nicodemo, que enseñaba la ley, que enseñaba a los profetas, que enseñaba el devenir del Mesías, y Jesucristo, que es nuestro Maestro, nuestro Mesías, y que tuvieron un encuentro estos dos grandes personajes. Vamos a estudiar o vamos a analizar lo que dice Juan capítulo 3, donde nos habla del encuentro entre el Maestro Jesucristo y el Maestro de Israel, como es Nicodemo. Dice que Nicodemo era fariseo y tenía un nombre que se llamaba Nicodemo. Y era un principal entre los judíos. Al ser fariseo pertenecía a la parte sacerdotal. También dice que era un maestro, porque los sacerdotes en la antigüedad tenían una función y era enseñar, instruir, preparar la ley, como lo dijo Moisés cuando enseñaba a los israelitas, a los levitas, la forma y la manera de cómo podían llegar a ofrecer los sacrificios y cómo debían de hacer para entrar en ese proceso con Dios. El nuevo nacimiento es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de nacer de nuevo, del vientre de una madre, y allí nos ha llevado la palabra y nos ha dicho la Escritura que nosotros tenemos dos nacimientos. El nacimiento físico, que es el que nacimos del vientre de una madre y que fuimos engendrados por un padre y una madre. Luego se nos habla del nacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento. Recuerde que esta relación o esta familiaridad, si se puede decir así, se perdió en el jardín del Edén por causa de la desobediencia a un mandamiento que Dios había establecido a Adán, de que no comiera de un determinado fruto
que se llamaba el conocimiento y el árbol de la ciencia, en donde se iba a tener el titubeo entre lo que era el bien y lo que era el mal. Es lo que hoy actualmente nos trae como una disensión, como una división, como un devenir, porque a veces hacemos cosas y no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Entonces, aquí es importante que nosotros miremos, y dice que este personaje, este sacerdote o este fariseo que cumple una función entre los judíos, dice que él visitó a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que no lo vieran, para que de pronto no lo juzgaran y de pronto no tuviese pleitos con los demás fariseos ortodoxos que no querían reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, del cual durante años y siglos habían estado esperando la venida del Mesías. El ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos naturales, es decir, somos carnales. Fuimos hechos del polvo de la tierra, fuimos hechos de la tierra y como de ellos somos hechos naturales, personas que tenemos sentimientos, pensamientos, una voluntad, pero que también la palabra del Señor nos habla que tenemos un espíritu que es el que nos da la vida, que es el que nos va a ayudar a tener una relación espiritual con Dios. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, pero para poder nacer de nuevo es necesario recibir a Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, el que nosotros reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, para que Él nos dé la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Es que este hombre natural, el hombre natural es un hombre carnal, es un hombre que se deja guiar por sus pasiones, es un hombre que se deja llevar por sus deseos, es un hombre que está llevado, que se mueve en la avaricia, en la codicia, en todo lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso es importante que usted y yo nazcamos del Espíritu y vayamos verdaderamente a tener una vida diferente. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces fíjense lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros, los naturales, los carnales, no nos podemos tener una amistad con Dios, porque la carne no va con Dios. Las obras de la carne, como las que nos habla Gálatas 5, en donde nos hablan de los pleitos, las disensiones, las mentiras, las conductas erradas, los comportamientos inmorales. Todo este tipo de cosas que se está moviendo a nivel mundial son enemistad con Dios. Por eso lo que yo les decía ayer, Dios no ama al pecador, porque cuando se habla de pecador se está hablando de una persona que está infringiendo la ley, que está robando, que está matando. Dios al que ama es el que se arrepiente, es el que le da la vuelta al pecado, es el que le da la espalda al pecado. A ese es el que el Señor ama. Dios no ama al pecador, porque entonces Él estaría diciendo que está de acuerdo en que usted y yo sigamos pecando, sigamos robando, sigamos matando, sigamos murmurando. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir, porque no leemos la palabra, porque no entendemos la Escritura, porque no sabemos lo que verdaderamente la Escritura me enseña. Por eso aquí la palabra de Dios me está diciendo que los que son de la carne, hermano, piensan solamente en las obras de la carne. Pero nosotros no somos carnales, porque si un día recibimos al Señor, entonces nosotros
ya somos del Señor y debemos empezar a tener pensamientos, acciones, comportamientos y actitudes, pero de un corazón noble, de un corazón arrepentido, de un corazón que ha nacido de nuevo. Y la palabra del Señor dice aquí, dice, porque los designios, cuando hablamos los designios, se está hablando de los pensamientos, se está hablando de lo que usted piensa, se está hablando de esa cantidad de pensamientos que salen de su mente, que llegan a su mente, que nacen en su corazón y que por eso dice la palabra de Dios, son enemistad contra Dios. O sea, fíjese que nosotros, si pensamos, estamos yendo contra la palabra de Dios. Somos opositores de las cosas del Señor. Somos opositores de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios tiene, para que usted y yo seamos verdaderos hijos de Dios, para que seamos esos pensadores en las cosas espirituales. Hermano, la Biblia me está diciendo que nosotros tenemos una enemistad. ¿Y sabe por qué? Porque si yo no le entrego mi vida al Señor, si yo no le entrego mis pensamientos al Espíritu Santo, si yo no le entrego mi andar, mi caminar al Espíritu de Dios, entonces dice aquí, no me puedo sujetar a la ley de Dios, no puedo cumplir los mandamientos, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque el que gobierna mi vida, el que hace que yo cambie, es el poder, es el control, es la manifestación del Espíritu Santo que hay sobre nosotros. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia nazca de nuevo, que la iglesia que ha perdido, que se ha salido, o es más, a lo mejor nunca ha nacido de nuevo, porque cuando yo nazco de nuevo tiene que haber comportamientos diferentes, sentimientos distintos, tiene que haber un mover distinto en la vida de nosotros. Yo no puedo entender que una persona diga que nació de nuevo, que es cristiana, pero seguimos en actitudes incoherentes, seguimos teniendo comportamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, seguimos teniendo actitudes que no son de parte de Dios, sino tenemos comportamientos que van contra la palabra del Señor. Y uno de los grandes que se mueve en las iglesias del Señor es el hermano que tiene orgullo, es el hermano que se mueve que dentro del orgullo, la jactancia, porque cree que es el santo, porque se cree que es el grande. ¿Por qué? Porque conoce la Biblia, porque tiene conocimiento, pero ¿sabe qué? Ese no se ha sujetado a la ley de Dios y tampoco puede, porque es una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que no conoce de lo que es la humildad y la sencillez de nuestro Dios. La palabra del Señor me está diciendo, hermano, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo, porque si no hemos visto cambios en nosotros, si no hemos visto actitudes diferentes en nosotros, entonces quiere decir que nosotros no hemos abierto el corazón para que Dios haga, para que Dios obre, para que Dios tenga una actitud con nosotros. Y sobre todo, hermano, lo que me dice aquí la palabra del Señor, usted no sea enemigo de Dios, porque los enemigos de Dios son los pecadores. Los enemigos de Dios son aquellos que todavía caminan no en la integridad, no en la palabra, sino en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias, queriendo decir que como Dios me ama y Dios me perdona. Sí, pero cuando nos arrepentimos, cuando le damos la vuelta, cuando decimos ya no más con esa amistad, ya no más voy a robar en mi empresa, ya no más voy a robar en mi casa, ya no más voy a estar en el trago, en la droga, ya no más voy a estar con esa mujer que me quita el tiempo de estar con mi familia, ya no más. Eso es verdaderamente salirse del pecado y caminar dentro de los parámetros que Dios tiene para usted. No siga siendo enemigo de Dios, no siga siendo enemigo del Señor, no siga caminando en las obras de la carne, no siga caminando en las obras de la ley, porque la ley condena y mata, porque la ley dice que si usted mató, a usted lo matarán, que si usted robó, a usted también lo robarán. ¿Por qué? Porque es la ley que dice el Señor.
Tal vez usted dice, pero eso es de la ley. Claro que sí es de la ley, porque el Señor dice ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿sabe qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Sabe qué dice el Señor en el Nuevo Pacto? Dice, con la vara que tú mides, tú serás medido. Porque si tú haces esto, también te lo harán a ti. Y si no quieres recibir agravio de los demás, tampoco haga agravios contra los demás. Y si no quiero que el mundo murmure de usted, no murmure de los demás. Y así y de esa manera nosotros podemos caminar de acuerdo a los preceptos y a los mandamientos y a todo lo que el Señor tiene para que usted sea una persona que ha nacido de nuevo. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estamos viviendo según la carne? Sí, la iglesia de Cristo está en la carne. ¿Por qué está en la carne? Porque solamente está la avaricia, la codicia, solamente se mueven las obras de la carne. Vamos a las iglesias para que Dios me bendiga, para que Dios me dé el dinero, para que Dios me pague tal cosa, para que Dios me traiga a mi marido, para que Dios tenga estas actitudes. Eso es vivir en la carne, hermano. Eso es vivir según la carne, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque en nosotros no se mueve la fe. En nosotros no se ha nacido el granito de mostaza, para que usted y yo caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para que usted y yo camine no por vista, sino por la fe, por lo que no vemos, pero que sabemos que esperamos. Usted y yo sabemos que un día vendrá el Señor por cada uno de nosotros, pero es usted, lo sabe en su corazón y lo está esperando, pero muchos no quieren cambiar sus actitudes, muchos no quieren cambiar sus comportamientos. ¿Pero por qué no lo quieren cambiar? Porque ese comportamiento, esa obra de la carne, eso que estamos haciendo, trae satisfacción para mi vida. Trae satisfacción para mi carne, porque es mi deleite, porque nos hemos metido en que no puedo, no soy capaz, es más grande que yo, este hábito me domina. No, hermano, no es que sea más grande que usted, no es que ese hábito lo domine, es que usted no quiere porque si un día usted se propuso en su corazón tener ese hábito, caminar en esa relación, tener ese comportamiento que no era digno, usted tomó la decisión y usted empezó a caminar y usted empezó a obrar de acuerdo a ese pensamiento que nació en su corazón y que lo llevó a la mente y que lo puso por obra. Pues así como usted tomó ese pensamiento, pues así como usted tomó esa obra, entonces tome la decisión de hacer lo contrario y manténgase y trabaje como trabajó para hacer la obra mala, la obra que va contra y es enemistad contra Dios. No venga con el cuento de que no soy capaz. Sí somos capaces, hermano, con la ayuda del Señor, porque la Biblia me dice que el espíritu que está en nosotros no es el espíritu del mundo, no es el espíritu del cobarde, no es el espíritu del desánimo, es el espíritu de lucha, es el espíritu de poder, es el espíritu de que somos capaces de salir adelante, porque está el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y si le pedimos a Él que nos ayude, que haga una obra, que haga una tarea con nosotros, porque queremos salir de ser enemigos de Dios, por cuanto nuestras obras son de la carne, por cuanto las obras no son del Señor, sino son producto de lo que yo he querido, producto de lo que yo quiero, producto de lo que yo he vivido bajo esos parámetros, hermano. Yo le digo, hermano, permita que Cristo nazca en usted, nazca de nuevo, como dice la palabra del Señor. El Señor se lo estaba diciendo a un hombre fariseo que estaba dentro de la ley, parado sobre sus instrucciones, porque era un maestro, dice el Señor. ¿Cómo tú siendo maestro y no conoces? ¿Sabes por qué? El pueblo de Israel no entendió a Jesús, no entendió el plan de salvación del Señor, no entendió por qué el pueblo de Israel no comprendió lo que el Señor le estaba diciendo con respecto al Salvador, con respecto al Mesías.
por una sencilla razón, porque no entendieron el plan y el diseño. Se metieron solamente en los rituales, se metieron solamente dentro de los ritualismos y no entendieron la obra del Señor. No entendieron que eso era una sombra y figura de alguien que venía. Pero ellos sabían, porque el mismo Nicodemo lo dice: sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que tú vienes, porque si tú no vinieras de Dios y Dios no estuviera con una persona como tú, no podrías hacer las cosas que están. Luego ellos sabían, simplemente no quisieron recibir por algo, porque cuando usted está bien económicamente, cuando usted se beneficia de algo, porque en ese momento ellos entendían que el ministerio, que todas esas cosas se iban a acabar. Pero cuando a mí se me va a quitar, o a mí me van a quitar la gallinita de los huevos de oro, entonces yo simplemente me mantengo en mi posición, porque no quiero perder la lluviecita, no quiero perder lo que me beneficio todos los días. Eso es lo que me habla la palabra, eso es lo que me enseña la escritura, como dice el Señor. Aquí la palabra del Señor está diciendo: hermano, usted no puede ser un enemigo de Dios. Usted no puede decir que es hijo de Dios cuando le faltamos a Dios, cuando decimos mentiras, cuando no cumplimos con lo que Dios nos ha establecido, cuando le ponemos argumentos para no poder caminar, para tener tropiezo. Es que no voy a esa iglesia porque es que queda lejos. Porque es que esa iglesia es pequeña y a mí me gustan las iglesias grandes. Hermano, si usted va a buscar carne porque usted está viviendo en la carne, luego eso es lo que usted quiere. Pero cuando usted quiera vivir en el Espíritu, cuando usted quiera vivir en la parte con el Señor y no seguir siendo enemigo de Dios, seguramente usted dice: ¿sabe qué? Mejor me voy a buscar una iglesia de sana doctrina. No importa que tenga que levantarme más temprano, no importa que tenga que llegar más tarde a mi casa, pero buscaré la doctrina de Dios, buscaré la sanidad de Dios, buscaré no seguir siendo enemigo de Dios, porque hermanos, Dios no mira el confort de muchos de nosotros. Muchos tienen conformismo, muchos no creen en el Señor y por eso viven como viven, porque viven creyendo en las obras de la carne, en las profecías falsas, en los pastores mentirosos, en aquellos que le ofrecen cosas comprando su alma, comprando no el amor de Dios, como dice la escritura, porque el Señor compró mi vida. El Señor me demostró con la compra de mi vida y con la muerte de Jesús, me demostró que me ama, que me demostró que no le interesó entregar a su hijo en las manos del sacerdocio, porque fueron los sacerdotes, porque fueron ellos los que llevaron a Jesús a la cruz. Fueron ellos, la parte religiosa es la que siempre condena a Cristo, es la que siempre se opone a las cosas del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren perder el beneficio que tienen, porque les produce, y por eso nosotros vemos a muchos que se han enriquecido con la fe de los débiles, con la fe de aquellos que no quieren conocer verdaderamente la tarea y el trabajo que Dios les ha dado, porque no queremos esforzarnos, queremos la ley del menor esfuerzo, y eso no es así, hermano. Es necesario que tú nazcas de nuevo si te quieres ir con el Señor. Es necesario que tú nazcas de nuevo si te quieres sentar en la mesa con el Cordero. Es necesario que tú nazcas de nuevo para que recibas el galardón y la corona de justicia, como dice la palabra del Señor. Es necesario que tú nazcas de nuevo para que tus pecados sean perdonados por la sangre de Cristo y lavados con el bautismo en las aguas, como nos enseña la palabra. Pero si usted quiere seguir en la carne y quiere seguir en enemistad con el Señor, hermano, es su decisión. Pero no le diga al Señor y no hable del Señor diciendo: es que a mí nadie me habló, es que a mí nadie me dijo. Dice la palabra del Señor: mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu que la lleva a no ser enemiga de Dios, que la lleva a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque
Si quieres caminar según el Espíritu de Dios, Él le va a enseñar, le va a sacar de sus hábitos, de sus mentiras, de su fornicación, de su pecado. Arrepiéntese, hermano, antes de que venga Cristo y no tengas la opción de irte con Él y tengas que quedarte aquí al juicio, a la ira venidera del Señor. Busca, hermano, ese arrepentimiento, busca ese nuevo nacimiento en tu vida, porque si no, estás cerrado, estás equivocado y no estás caminando de acuerdo a lo que Dios dice en su santa palabra. Es, hermano, lo que nos enseña el Señor, el nuevo nacimiento para todos aquellos que verdaderamente buscamos caminar según lo que dice la palabra de Dios. No viva según la carne, hermano, viva según el Espíritu del Señor, que es el que nos enseña, que es el que nos está llevando para que usted y yo verdaderamente nazcamos de nuevo, hermano. El hombre natural es carnal, dice la palabra. Es necesario que empecemos a ser espirituales, como dice la Escritura. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM.